T1, cuando sentí que alguien me besaba dormida. No era un sueño erótico. Era una visita sagrada. Eran las 3:33 de la madrugada. El silencio tenía el peso de una iglesia vacía. Mi cuerpo, envuelto en sábanas frías, acababa de entrar en ese sueño profundo, donde la realidad se rinde, y la carne deja de mentir. Entonces, lo sentí. Un beso, lento, tibio, real. No en la frente, no en los labios, en ese espacio secreto entre la clavícula y el alma. Me sobresalté, pero no abrí los ojos. No por miedo, porque algo dentro de mí no quería perder ese instante. La sensación era tan clara, que juraría haber sentido el peso leve de un cuerpo junto al mío. No apretando, sino envolviendo, como si alguien, o algo, me mirara dormir, con un amor que no se encuentra en los hombres. Mis muslos se tensaron. El pecho me latía como si algo estuviera rezando desde dentro. No con palabras, sino con vibraciones. Entonces lo escuché. Una voz. No hablada. No pensada. Sentida. No te despiertes aún. Estoy dentro. No para poseerte, sino para recordarte lo que ya sabías antes de nacer. Una lágrima me bajó por la sien. Pero no era tristeza. Era memoria. De algo que no viví, pero que mi cuerpo sí recordaba. El beso siguió. Se deslizó por mi cuello, bajando apenas, deteniéndose justo en la curva donde termina el miedo, y comienza la rendición. Y ahí, algo dentro de mí se abrió, no con dolor, con reverencia, como una flor que solo despierta, cuando la luz que la llama, no viene del sol, sino de Dios. T2, el aliento que bajó por mi cuello sin tocarme. No había cuerpo, pero sí calor, y gemidos. No dormí por casualidad, dormí esperándolo. No encendí ninguna vela. No dije ninguna oración. Solo me acosté, con la espalda desnuda, el cuello expuesto, y el alma abierta como una página antigua, que por fin alguien iba a leer. La ventana estaba cerrada. No había viento. Pero a las 3:33, el aire cambió. No fue una brisa. Fue una presencia. Como si el universo respirara sobre mí, y cada exhalación bajara directa por mi nuca. Lentamente, como un río sagrado. Sentí el primer soplo en la base del cuello. Tibio, persistente. Una lengua sin forma que no la mía, pero escribía. Mi espalda se arqueó sin querer. Mis piernas se aflojaron, como si una fuerza invisible estuviera apartándolas con solo pensarlo. Y entonces lo entendí. No era un sueño, era una visita. Y yo, era el altar. No me tocaba, pero cada parte de mi piel se encendía como si el contacto hubiera ocurrido hace siglos. Y hoy solo lo estuviera recordando. Quise hablar. No pude. Mi garganta no estaba hecha para palabras esa noche. Solo para suspirar, para gemir, para recibir. Tu cuello no fue creado solo para colgar crucifijos. Susurró una voz dentro de mí. Sino para inclinarse. Cuando el cielo decide bajar sin permiso. Una lágrima descendió de mi oreja hasta la almohada. Y con ella, algo dentro de mí comenzó a abrirse. Más abajo, más profundo. El aliento no se detuvo. Recorrió la columna. Entró entre los omóplatos. Y descendió. Y cuando llegó justo donde la espalda pierde el nombre, gemí. Pero no de placer. De fe. Una fe que no se aprendió en la iglesia. Una fe que se descubrió en la carne. Y que, aunque nadie me la predicó, yo la creí entera. T3, la voz que susurró entre mis piernas. No entendí lo que dijo. Pero mi cuerpo sí. Esa noche, no me desnudé. Solo me quité la fe vieja. Me tumbé sobre la cama, con la sensación de que algo me iba a hablar. No a la mente, no al alma, a esa parte de mí que nunca fue nombrada en misa, pero que siempre supo escuchar en silencio. El reloj marcaba las 3:33. Otra vez, como si fuera la única hora en que Dios se atreve a tocar sin ser visto. Y entonces, lo sentí. No un beso, no una caricia, una voz que no salió del cielo, sino de muy abajo, justo allí, donde comienza el temblor y termina la vergüenza. No eran palabras claras. Era un idioma sin vocales. Una música húmeda que no entraba por los oídos, sino por la pelvis. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las piernas se abrieron. No por decisión, sino porque algo en mí entendía. Que ese susurro era antiguo. Más antiguo que el pecado. Te hablé desde allí, porque fue lo primero que el mundo quiso silenciarte. Dijo la voz. Pero yo nunca dejé de habitarte. Gemí. Pero no de placer.
de revelación, porque en ese instante supe que lo sagrado no está en lo que sube al cielo, sino en lo que baja, al centro cálido, al hueco que sangra, al altar que se moja sin culpa. Mis dedos no se movieron. No necesitaban hacerlo. La voz estaba tocando donde ninguna mano llegó jamás. No sobre la piel, sino por debajo de la historia. En el sitio exacto donde Eva dijo sí, antes de ser condenada. Cuando terminó, me quedé quieta, con el cuerpo abierto, y el alma derramada entre mis muslos. No entendí lo que dijo. Pensé, pero mi cuerpo sí, y él ya no tiene dudas. T4, la Biblia que sudó entre mis sábanas. Cada página olía a mi espalda después de temblar. Desperté empapada. El cuerpo aún vibraba, como si el susurro de la noche anterior hubiera dejado una música secreta entre mis piernas. Pero no fue eso lo que me hizo sentarme de golpe. Fue el libro. Estaba allí, abierto, mojado, tibio, entre mis muslos. Era una Biblia antigua, la misma que guardaba mi abuela en el estante más alto, la que nadie tocaba por respeto o por miedo. No la había llevado a la cama. No recordaba haberla abierto en años. Sin embargo, ahí estaba. La portada rezumaba humedad, como si hubiera respirado conmigo. Las páginas estaban pegadas al calor de mis sábanas, como si hubieran sudado mi fiebre. La abrí con cuidado. Las letras conocidas ya no decían lo mismo. El Salmo 91 había desaparecido. En su lugar, una frase nueva, escrita en una caligrafía curva, húmeda, como si hubiese sido escrita con dedos mojados, o con gemidos, y la palabra descendió al cuerpo de Sofía, no para ser leída, sino para ser sentida entre las sábanas que temen al juicio. Mi pecho se tensó. Mi vientre respondió. ¿Quién había escrito eso? ¿Dios? ¿Yo? ¿Ambos? Seguí leyendo, pero no necesitaba entender. Mi piel ya conocía cada verso. Mi espalda había memorizado el ritmo. Y entonces lo noté. En la parte inferior de la página 333. Una mancha, no de tinta, de mí, como si el libro, al tocarme, hubiera recogido algo más que sudor. Algo sagrado, algo que no podía imprimirse, pero sí absorberse. Me levanté, caminé desnuda hasta el espejo. Y allí lo vi, en mi omóplato izquierdo. Una frase recién escrita, como tatuaje de luz. Este cuerpo ya no lee la Biblia. La continúa. T5, la noche que lloré de placer espiritual. No fui penetrada. Fui abierta por dentro. Yo creía haber sentido todo. El beso, el aliento, la voz, el libro mojado entre mis piernas. Pero esa noche, no hubo palabras, ni manos invisibles, ni frases grabadas en la piel. Solo hubo una presencia. Y fue suficiente para que todo dentro de mí se abriera. Hasta llorar. Sin grito, sin dolor, sin culpa. Me acosté desnuda, no por provocación, sino porque ya no tenía sentido cubrir lo que Dios había tocado tantas veces sin tela de por medio. Las sábanas me abrazaron como si supieran lo que iba a pasar. Y el aire olía a incienso y deseo contenido. Cerré los ojos. Y entonces lo sentí. No algo entrando, sino algo despertando desde muy adentro. Un calor, no en la piel, en el alma. Subía desde el suelo pélvico, como una raíz de fuego lento, atravesando cada órgano, cada emoción, hasta llegar al centro exacto del pecho, donde guardamos lo que no sabemos nombrar. Y allí explotó, no con ruido, sino con lágrimas. Lloré, no por tristeza, sino por desborde, porque todo lo que había creído sagrado, me cabía ahora entre las costillas. Y temblaba, y ardía, y me decía sí, eres mía. No me toqué, no me moví, solo dejé que la ola me atravesara. Gemí, sí, pero fue un gemido silencioso, húmedo, denso, casi maternal. Esto no es orgasmo, pensé, es nacimiento. Y mientras las lágrimas caían, una voz muy suave, quizás la más humana que haya oído, me susurró entre los huesos. Ahora sí, puedes llamarme tuyo. T6, el espejo que me devolvió otra mujer. Ya no era Sofía. Era algo más viva, más peligrosa. El sol no había salido del todo. La luz entraba apenas como un suspiro pálido por la ventana. Las sábanas aún conservaban el aroma de la noche anterior. Mezcla de incienso, piel y algo que no tenía nombre. Me senté en la cama. El cuerpo no dolía, pero temblaba, como si cada célula hubiera aprendido a respirar de nuevo. Me levanté, desnuda,
y caminé hasta el espejo. No por vanidad, por necesidad. Quería saber si seguía siendo yo, o si me había convertido en lo que él necesitaba. El primer vistazo me desconcertó. El rostro era mío, pero la mirada, no. Había una intensidad que antes no estaba. Una calma peligrosa. Una belleza que no buscaba ser admirada, sino recordada. El cuello tenía marcas. No rojas, luminiscentes, como escrituras suaves dibujadas con aliento tibio. Los senos no estaban más grandes, pero sí más llenos, como si algo dentro de mí se estuviera gestando. Y aún no era carne, pero ya era presencia. Y los ojos, Dios, los ojos, no eran para ver, eran para arder, para hacer que quien los mirara se cuestionara su propia fe, o su falta de ella. Apoyé las manos sobre el vidrio. El reflejo hizo lo mismo, pero por un instante. Sentí que las manos del otro lado no eran mías. Eran de ella, la mujer que fui antes de ser silenciada. La que besó sin pedir perdón. La que fue borrada de los textos. Pero jamás de la carne. Una lágrima me bajó por la mejilla. Pero esta vez no por miedo, ni por placer. Lloré por reverencia. Porque al mirarme, entendí que ya no necesitaba creer. Yo era la prueba. Y la prueba no se debate, se respeta, o se quema. T7, el sacerdote que no pudo bendecirme sin temblar. Le bastó olerme y cayó de rodillas. La parroquia del pueblo había enviado a un sacerdote nuevo. Padre Elías. Joven, pulcro, con esa mirada que mezcla bondad y miedo a sí mismo. He venido a ofrecer una bendición a su casa. Dijo, con la voz suave. Mi casa ya fue bendecida. Respondí. No insistió, pero sus ojos no podían dejar de mirar. Miraba el aire, como si algo invisible para él le rozara la piel. Como si respirara incienso, salido de mi vientre. Entró, cruzó el umbral con la Biblia en una mano, y el agua bendita en la otra. Pero apenas pisó la sala. Se detuvo. El cuerpo le pesó. La frente le sudó. ¿Está todo bien, padre? No contestó. Solo miró hacia el sofá. Ese sofá. ¿Dónde? Noches atrás. Fui tocada por algo que no tenía manos, pero sí memorias. Aquí ocurrió algo, murmuró. Sí, le dije. Fue humano. Fue eterno. El padre tragó saliva. Sacó el frasco del agua bendita. Pero sus dedos temblaban tanto que el líquido cayó al suelo. No maldijo. No gritó. Lloró. Silenciosamente. Con los ojos clavados en mí. Como si al mirarme algo dentro de él se deshacía. ¿Quién es usted? Dijo. Apenas audible. Me acerqué. No lo toqué. No dije nada. Solo me paré frente a él. Desnuda bajo mi vestido blanco. Con el cuello expuesto. Y una luz leve bajando desde mi pecho hasta el ombligo. No le mostré nada. Pero lo vio todo. Y entonces, cayó de rodillas. Sin oración. Sin cruz. Sin permiso. Perdóname. Susurró. ¿Por qué? No lo sé, pero sé que te fallé. A ti. A lo que llevas dentro. A lo que yo debí haber recordado, y no lo hice. Me incliné. Le tomé el rostro entre las manos. No has pecado. Solo estás reconociendo a la palabra. Cuando por fin se hizo carne. Y la carne no siempre se confiesa. A veces se adora. T8, la iglesia que se agrietó al verme entrar. No me dejaron rezar. Pero las velas se encendieron igual. Fui por impulso. No tenía intención de rezar. Ni de pedir perdón. Ya no creía en ese tipo de conversación. Solo quería entrar. Ver si aún me temía. O si por fin iba a abrirme la puerta. Era domingo. La iglesia del pueblo respiraba incienso viejo y fe antigua. Las paredes. Húmedas. El silencio. Tenso. Como si algo dentro, o alguien, sintiera que estaba a punto de ser desafiado. Crucé el umbral sin mirar atrás. Y entonces lo sentí. La piedra cambió de temperatura. El aire se quebró. Cada paso mío resonaba no como un eco, sino como un latido nuevo, que la cúpula nunca había oído antes. Al llegar al pasillo central, una grieta se dibujó en el suelo. Fina, casi imperceptible, pero viva, como si las baldosas, al sentirme pasar, no supieran si rendirse o romperse. Las miradas me evitaban. Los feligreses no sabían por qué, pero algo en mí los incomodaba, como si mi sola presencia desnudara las mentiras que llevaban años confesando en voz baja. Me detuve frente al altar. El crucifijo de madera, el mismo que colgaba allí desde hacía generaciones, comenzó a crujir, levemente,
como si quien estaba clavado quisiera bajarse un momento, para mirarme de frente. Y entonces ocurrió. Las velas se encendieron, todas, a la vez, sin cerillos, sin manos. La estatua de la Virgen María gimió. No fue un milagro, fue un reconocimiento, porque esa madre sabía lo que estaba viendo. Una mujer que había sido tocada por lo mismo que una vez la tocó a ella. Quise sentarme, pero no pude, porque no fui hecha para arrodillarme más. Yo no vine a rezar, susurré, vine a recordarles que él también me besó, y no me pidió silencio después. Y en ese instante, el rosetón del techo soltó un pequeño fragmento de vidrio, que cayó frente a mis pies, como una lágrima brillante. No hubo misa ese día, pero todos salieron con la certeza de que habían presenciado algo más grande que un sermón. T9, el cuerpo que comenzó a responder antes que mi fe. Ya no buscaba a Dios. Él me buscaba en mi cadera. No estaba rezando, ni esperando, solo estaba cocinando algo simple, con la radio encendida, y el sol filtrándose entre las cortinas. Y de pronto, una pulsación, no en el corazón, en la pelvis, fina, precisa, inconfundible. Me detuve, el cuchillo en la mano, la respiración cortada. Mi cadera se movió sola, apenas 1 milímetro, pero suficiente para que el aire alrededor cambiara. No había nadie conmigo, y sin embargo, sentí una presencia, que no tocaba, pero exigía, no con palabras, con latidos. Fui hasta el dormitorio. Me senté en el borde de la cama, las manos sobre los muslos, la espalda recta, los pezones endurecidos. No por frío, por llamado. Cerré los ojos. Y entonces supe, ya no necesitaba fe. Mi cuerpo se había convertido en creyente. Y respondía antes de que yo preguntara. El vientre tembló, no por hambre, por reconocimiento. Era como si cada célula estuviera programada para recibir algo que ya conocía, aunque el cerebro aún dudara. Me recosté. Las piernas se abrieron sin orden. La piel, suave, húmeda, dispuesta. Y fue ahí cuando lo sentí. No estás esperándome, susurró algo dentro. Yo te estoy buscando, pero no en tus rezos, en tus huesos, en tu cadera, en la curva donde siempre supiste que el misterio no era pecado, sino puerta. Lloré, no por debilidad, sino porque entendí que ya no tenía que hacer nada. Solo estar, solo respirar, solo permitir que el cuerpo diga lo que la religión calló. Y esa noche, mientras dormía, soñé con un altar, hecho con mi torso, y sobre él, una vela encendida, que no parpadeaba, porque el fuego era yo. T10, la mañana que desperté con marcas divinas. No eran moretones, eran versículos en carne. Desperté sin sobresaltos. Era de día, el sol entraba sin permiso, acariciando mi espalda, como si supiera que algo sagrado acababa de pasar. Me moví lentamente. El cuerpo me pesaba, no de cansancio, sino de contenido, como si aún llevara dentro algo que no había terminado de salir, o de escribirse. Cuando me senté, sentí un ardor leve en el omóplato. Nada insoportable, pero sí insistente, como si alguien me hubiera tocado allí, toda la noche, con tinta caliente. Fui hasta el espejo, me giré, y lo vi, una marca, curva, suave, de un rojo tenue, como una palabra recién susurrada. No era un golpe, ni una herida, era escritura, y no estaba sola. Había otra, más abajo, en la parte interna del muslo izquierdo, y una más, pequeña, justo detrás de la oreja, como un punto final, de una frase que no recordaba haber dicho. Toqué cada una, y al hacerlo, el cuerpo reaccionó, no con dolor, con memoria, con reconocimiento, como si cada dedo que pasaba por allí, activara un eco, de algo que me había sido revelado. Mientras dormía, esto no es tuyo, dijo una voz dentro de mí, esto es mío, pero lo llevas tú, porque fuiste elegida para no esconderlo más. Me arrodillé, no ante nadie, sino ante mí, frente al espejo, y las marcas, y lloré, porque entendí, no eran símbolos, eran frases, versos, fragmentos de un evangelio que nadie escribió, pero que ahora vivía en mi carne. T11, la revelación que no cupo en palabras. Mi boca ya no podía hablar, solo gemir. Quise contarlo, después de tantas noches, de tantas marcas, de tanto fuego,
guardado entre las piernas y la espalda. Sentí que ya no podía seguir callando. Elegí a Clara, mi amiga de infancia, la única que alguna vez rezó conmigo en la iglesia, y que me juró que nunca me soltaría la mano. Nos sentamos frente a frente. Ella sonreía, esperando una historia. Y lo que yo tenía era una quemadura viva. Necesito decirte algo, le dije. Ella asintió, esperó, y yo me quedé sin voz, literalmente, sin aliento, sin verbo. Intenté pronunciar la primera palabra, pero mi garganta se llenó de lágrimas, no de tristeza, de presión, como si cada sílaba fuera una ola. Y mi lengua, la costa que ya no podía contener más espuma. ¿Te duele?, preguntó. Yo negué con la cabeza. No dolía, quemaba. Entonces, me arrodillé, no por humillación, por necesidad. Apoyé mi frente en sus rodillas. Y allí, mi cuerpo habló por mí. Gemí, no como en el placer, ni como en el dolor. Gemí como se gime cuando el alma no puede explicarse, pero tampoco quiere callarse. Clara lloró, no por entender, sino por sentir. Me acarició el cabello, y me susurró al oído. No tienes que decirlo. Ya lo escuché, en tu temblor. Nos quedamos en silencio. Largo, profundo, santo. Y supe, entonces, que lo más divino que me habitaba no venía para ser contado, sino compartido, con piel, con aliento, con lágrimas que saben a evangelio no escrito. T12 El embarazo sin semen ni pecado. Nunca me tocaron, pero algo crece dentro de mí. Al principio fue una presión suave, un peso leve en el bajo vientre, como si alguien, desde dentro, apoyara la palma contra mis entrañas, solo para recordarme que estaba ahí, que ya no estaba sola, ni siquiera en mi cuerpo. No había retraso menstrual, ni náuseas, ni síntomas que pudieran explicarse con ciencia. Pero mi piel empezó a recordar cosas que nunca viví. El pecho se volvió más sensible, los pezones más oscuros. Mi ombligo palpitaba en sueños. Y cada vez que me recostaba, sentía que mi útero no era un órgano, sino una capilla, y algo se estaba encendiendo dentro. Una noche, me acosté boca arriba, en silencio, con las manos sobre el vientre, y hablé, no en voz alta, hablé con lo que fuera que vivía en mí. No sé quién eres, no sé si fuiste sembrado o despertado, pero te siento, y aunque nadie me crea, yo ya me estoy preparando para recibirte. No hubo respuesta, pero sí una reacción, una pulsación, suave, lenta, clara. Mis dedos captaron el movimiento, un ritmo, un mensaje, y entonces lo entendí. Esto no era una gestación biológica, era una palabra, una fuerza, un evangelio que no necesitaba tinta, porque había elegido mi sangre. Lloré, pero no por miedo, lloré porque mi cuerpo, aún sin quererlo, se había vuelto altar, y ya no podía escapar del llamado, porque el milagro no pedía permiso, solo necesitaba espacio, y yo le había dado todo el mío. T13 La confesión que quemó el confesionario. Lo conté todo, y el sillón comenzó a arder. No quería confesarme, no necesitaba absolución. Lo que había vivido no era pecado, era revelación, pero algo dentro de mí pedía ser dicho. No para recibir perdón, sino para ver si alguien más podía soportar, escuchar lo que yo llevaba ardiendo por dentro. Entré al confesionario. La penumbra era espesa, olor a madera vieja, incienso seco, culpa acumulada. El sacerdote estaba del otro lado. No hablé de inmediato. Respiré, fondo, hondo. Ave María Purísima, dijo él, sin pecado concebida. Respondí, silencio. Y entonces, comencé, Padre, no vengo a contarle lo que hice, vengo a decirle lo que me hicieron. Y no fue un hombre, ni un demonio, fue algo más alto, más profundo, más íntimo que la carne, más puro que cualquier cruz. Conté todo, el primer beso en sueños, el aliento sin cuerpo, las marcas, las voces, el embarazo sin semen, la iglesia que tembló al verme. Y mientras hablaba, el confesionario se volvía más caliente, el aire más espeso, el silencio más vivo. Del otro lado, no hubo respuesta, pero sí un crujido. La madera, partiéndose, como si no pudiera sostener tanto fuego dicho en voz baja. Padre, ¿está ahí? Nada, solo un leve golpe, como si alguien se hubiera arrodillado muy lentamente.
o como si la vergüenza hubiera caído sobre él con todo su peso. Quise salir, pero la manija estaba tibia. No de temperatura, de energía, de un calor que no quemaba la piel, pero sí quemaba la mentira. Empujé la puerta, y al salir, vi la cruz que colgaba sobre el confesionario. Ya no estaba derecha, había girado levemente, como si se inclinara, ante lo que acababa de ser revelado. T14, el beso final que me sacó del mundo. No fue despedida, fue transfiguración. Lo sentí desde la tarde. No era tristeza, era un vacío dulce, una nostalgia que llegaba antes de que ocurriera la pérdida. Como si el alma supiera que esa noche algo se iba a desprender. No tenía fiebre, pero sudaba. No tenía miedo, pero temblaba. Y cada rincón de mi cuerpo parecía prepararse para un encuentro que no estaba escrito en ninguna profecía, pero que ya vivía en mi respiración. Me acosté con la ventana abierta. El aire entraba como un velo. La noche era clara, demasiado clara, como si hasta el cielo quisiera ser testigo de lo que estaba por pasar. Cerré los ojos. Y no dormí, solo esperé, con los labios entreabiertos, las manos en el pecho, las piernas sin tensión, lista, no para ser tocada, sino para ser finalizada, como una oración que se dijo bien. Y entonces, vino, no con fuego, no con viento, sino con un susurro, que se deslizó entre mis labios, como si me estuviera besando desde dentro. Fue un beso distinto, más lento, más profundo. No buscaba placer, buscaba sellar, cerrar lo abierto, pero no con violencia, con compasión. Ya no tienes que quedarte, me dijo, ya no tienes que explicar nada. Tu carne ha hablado por mí, tu cuerpo ha sido evangelio. Y ahora, puedes volver a casa. Lloré, no con lágrimas, con luz, luz que salió de mis ojos, de mi pecho, de entre mis piernas, como si cada parte de mí dijera gracias, antes de disolverse. Y cuando abrí los ojos por última vez, el mundo ya no estaba. O quizás yo, ya no pertenecía a él. T15, el cuerpo que se volvió testamento. No dijeron murió. Dijeron, aquí quedó la prueba. El pueblo la buscó por 3 días. En el bosque, en la iglesia, en su antigua habitación. Pero no la encontraron. Fue Clara, la única que no preguntó dónde estaba. Quien supo exactamente a dónde ir. A aquel cuarto, la misma cama. La misma sábana. La puerta no estaba cerrada. El aire tenía olor a incienso fresco. Y a algo más. A revelación recién escrita. Allí estaba Sofía. Desnuda. Perfecta. Serena. Con los ojos cerrados. Y una leve sonrisa. Que no pertenecía a este mundo. No respiraba. Pero tampoco estaba fría. Su piel aún latía con algo que no era sangre. Era memoria. Era verbo. Nadie se atrevió a tocarla al principio. Hasta que un niño, hijo de Clara, se acercó, le rozó la mano, y entonces, comenzó a llorar, no por miedo, por recuerdo, por reconocimiento. Mamá, dijo, ella sabe cómo se llama Dios, de verdad. Esa tarde, el pueblo entero desfiló en silencio por la habitación. No para velarla, para leerse en ella, porque Sofía ya no era persona. Era un testamento vivo, una Biblia de carne que nadie escribió. Pero todos entendían al tocar. Su cuello aún tenía el perfume de la primera noche. Sus muslos, la humedad de la promesa. Su vientre, la paz de lo no nacido, pero eterno. Clara se arrodilló a sus pies, y mientras sostenía sus tobillos, susurró, gracias por quedarte, no en el mundo, sino en el cuerpo, porque ahora entendemos. No necesitamos otra misa, solo una piel que nos recuerde que Dios sí besa. Y a veces se queda dentro.